Durante los años más oscuros del cartel de Medellín, Pablo Escobar construyó un ejército silencioso, invisible y despiadado. Los sicarios. No eran soldados tradicionales, ni mafiosos elegantes, ni políticos corruptos moviendo hilos desde oficinas lujosas. Eran jóvenes de las comunas, hombres endurecidos por la pobreza, por la violencia diaria y por la promesa de dinero rápido, poder y respeto. Muchos crecieron sin futuro, sin oportunidades, sin más horizonte que la calle y la muerte. Escobar entendió esa realidad y la convirtió en una de sus armas más efectivas. En ese mundo nació la élite de asesinos más temida de América Latina. Este documental presenta a los 5 sicarios más brutales y letales de Escobar. Hombres que, con su pistola, su lealtad y su absoluta frialdad, marcaron a fuego la historia del narcotráfico. Ellos ejecutaron órdenes que cambiarían el destino de Colombia. Atentados, magnicidios, guerras urbanas, masacres selectivas. Cada uno dejó una huella sangrienta difícil de borrar. Pero antes de entrar en sus historias individuales, es necesario comprender el ecosistema que permitió que estos hombres se convirtieran en leyendas del terror. En Medellín, ser sicario no significaba solo matar por dinero. Significaba sobrevivir en un mundo donde cada decisión podía costar la vida. La estructura del cartel de Medellín estaba diseñada para alimentar esta maquinaria. Los muchachos eran reclutados desde temprana edad, entrenados por veteranos y expuestos a una disciplina violenta y absoluta. La lealtad era un requisito, el miedo, una herramienta, la muerte, una compañera cotidiana. Popeye, la Kika, Pinina, el Mugre y el Chopo surgieron de este entorno feroz. Cada uno ascendió por méritos distintos. Inteligencia criminal, precisión letal, brutalidad sin límites o capacidad de liderazgo dentro de la guerra interna del cartel. Pero todos compartieron algo en común. Escobar confiaba en ellos para misiones que nadie más podía ejecutar. Misiones donde el fracaso no era opción. El cartel de Medellín necesitaba asesinos con 2 cualidades esenciales: eficiencia y silencio. La mayoría de estos sicarios podía desaparecer en las comunas sin dejar rastro. Otros vivían infiltrados entre la gente, como sombras que se activaban solo cuando Escobar lo ordenaba. Y cuando actuaban, lo hacían con precisión quirúrgica. Por eso fueron llamados máquinas de muerte. En los años 80, este grupo de élite se volvió responsable de algunos de los crímenes más recordados en Colombia. La eliminación de políticos, la persecución de jueces, la ejecución de policías, la detonación de bombas en edificios públicos y atentados que estremecieron al mundo entero. Algunos actuaban solos, otros lideraban escuadrones completos de jóvenes armados que veían la violencia como una forma de supervivencia. Medellín se convirtió en un campo de batalla donde estos hombres eran temidos incluso por quienes nunca habían visto su rostro. Los rumores corrían rápido. Dicen que Popeye ordenó esto. Cuentan que la Kika estuvo allí. Pinina apareció con 20 motos detrás. El Chopo anda rondando el barrio. El Mugre está buscando a alguien. El miedo se alimentaba de nombres, y esos nombres se convirtieron en símbolos. Pero detrás de cada símbolo hay un origen. Algunos empezaron como ladrones de barrio, otros como mensajeros. Varios eran simples adolescentes seducidos por el dinero fácil. Poco a poco, fueron escalando dentro de la organización hasta convertirse en instrumentos indispensables del patrón. Para Escobar, ellos eran más que sicarios. Eran pilares operativos de su guerra contra el Estado y contra los carteles rivales. A lo largo de este documental, exploraremos quiénes fueron realmente estos 5 hombres, cómo ascendieron dentro del cartel, qué los convirtió en leyendas del terror y cuál fue el final de cada uno. Porque la historia del cartel de Medellín no puede contarse sin ellos. Fueron la sangre, el músculo y el silencio detrás del imperio criminal más violento que ha conocido América Latina. Si estás disfrutando este documental y quieres apoyar más historias como esta, te invito a suscribirte al canal.
Si hubo un nombre que resonó en toda Colombia como sinónimo de muerte, precisión y obediencia absoluta, fue John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye. Para muchos él no fue simplemente un sicario, fue el cerebro operativo de la maquinaria de muerte del cartel de Medellín. Su capacidad para planear asesinatos, coordinar equipos enteros y mantener una línea directa de confianza con Escobar lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos dentro de la estructura violenta del cartel. Popeye sabía leer a la gente, sabía anticipar movimientos policiales y entendía algo que pocos sicarios dominaban: la importancia de la logística. No se trataba solo de apretar un gatillo. Se trataba de diseñar operaciones completas donde cada detalle debía funcionar como un reloj. Por eso fue encargado de misiones extremadamente delicadas: secuestros de figuras públicas, asesinatos de rivales en zonas urbanas vigiladas, operaciones de venganza y hasta negociaciones clandestinas cuando era necesario. Durante los años duros de la guerra contra el Estado, Popeye se convirtió en una especie de emisario directo de Escobar. Quien recibía una llamada suya sabía que no era una advertencia, era una sentencia. Con el tiempo, confesó haber participado en la ejecución de más de 300 personas y en la coordinación de más de 3.000 asesinatos. Esas cifras, reales o simbólicas, bastan para entender por qué su nombre quedó marcado para siempre en la historia criminal de Colombia. Pero si Popeye representaba la inteligencia fría, el cálculo y la estructura, otro hombre encarnaba la brutalidad explosiva. Dandeny Muñoz Mosquera, La Quica. Considerado por la DEA como uno de los francotiradores más peligrosos del mundo y especialista en atentados, La Quica elevó la guerra del cartel de Medellín a un nivel aterrador. Su capacidad para moverse sin ser detectado, su habilidad con armas pesadas y su sangre fría lo hicieron una pieza clave en misiones que pocos se atreverían siquiera a imaginar. A diferencia de Popeye, que muchas veces actuaba como estratega, La Quica era el ejecutor perfecto. Si una misión necesitaba precisión absoluta, La Quica era el hombre indicado. Si requería velocidad y desaparición inmediata, también era él. Y cuando se trataba de sembrar terror, su reputación hablaba por sí sola. La CIA y la DEA lo relacionaron con algunos de los ataques más violentos del cartel, incluyendo actos terroristas que dejaron una herida profunda en la memoria del país. Su estilo era distinto. No buscaba reconocimiento. No buscaba ascender ni mostrarse como un líder. Su poder radicaba en el miedo silencioso que generaba. Los policías de Medellín murmuraban su nombre como si fuera una sombra. Los rivales desaparecían sin dejar rastro cuando él estaba cerca. La Quica no necesitaba explicar nada. Su presencia bastaba para que un barrio entero entendiera que había llegado la muerte. El contraste entre Popeye y La Quica era brutal. Uno era la mente táctica, el otro, el arma humana. Uno hablaba de estrategia, el otro actuaba sin titubear. Pero ambos compartían un rasgo que los hacía indispensables para Escobar: lealtad absoluta. Sin ellos, el cartel de Medellín no habría tenido la capacidad de ejecutar tantos ataques, ni de mantener su control territorial, ni de enfrentar al Estado en una guerra abierta. En el mundo del narcotráfico, donde la traición es moneda común, Popeye y La Quica fueron excepciones. No porque fueran honorables, sino porque entendían que su vida dependía de sostener la confianza del patrón. Mientras algunos sicarios buscaban gloria, dinero o poder interno, ellos entendían que su supervivencia estaba atada a su eficacia. Y mientras Escobar gobernó, ellos fueron, sin discusión, las dos columnas más letales de su ejército de sombras. Si quieres más historias reales de los hombres que hicieron temblar a Medellín, no olvides suscribirte al canal. Si Popeye era la mente táctica y La Quica el ejecutor implacable, John Jairo Arias Tascón, Pinina se convirtió en el rostro más temido de las calles de Medellín. Para muchos, él representaba la verdadera esencia del sicariato: velocidad, audacia y una brutalidad que no pedía permiso ni perdón.
Pinina no necesitaba camuflarse en la sombra. Su presencia era un mensaje. Cuando llegaba escoltado por motos, los barrios entendían inmediatamente que algo iba a pasar. Pinina no era simplemente un sicario, era un comandante de calle, un líder de escuadrones enteros de jóvenes armados que crecieron bajo la promesa de poder y dinero rápido. Escobar confiaba en él para operaciones urbanas de alta intensidad, ataques rápidos, ejecuciones selectivas, represalias inmediatas contra enemigos o informantes. Su fuerza no estaba en el anonimato, sino en su reputación. Medellín entera sabía quién era Pinina, y eso lo hacía aún más peligroso. Se le atribuyen decenas de asesinatos, entre ellos policías, miembros de cárteles rivales y personas que simplemente quedaron atrapadas en el fuego cruzado de la guerra. Su habilidad para moverse por las comunas como si fueran su territorio privado fue crucial para mantener el control del cartel de Medellín en los momentos más violentos. Pinina entendía la psicología del miedo y la usaba como arma. A diferencia de otros sicarios, no actuaba desde la sombra, actuaba desde el dominio. Pero si Pinina era la cara pública de la violencia, Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, era todo lo contrario. Una figura sombría, peligrosa, casi intangible. Su apodo no era casualidad. Hablaba de su dureza, de su historia callejera y de una vida marcada por la violencia desde muy joven. A diferencia de Pinina, el Mugre no buscaba reconocimiento ni liderazgo. Su poder residía en su crueldad silenciosa y en su capacidad para matar sin dejar rastro emocional. El Mugre pertenecía a la estructura militar interna del cartel de Medellín. No era el tipo de sicario impulsivo que disparaba por impulso. Era más calculador, más perverso en ciertos aspectos. Se encargaba de operaciones limpias, rápidas y sin testigos. Muchos policías temían más a El Mugre que a otros sicarios más famosos, precisamente porque él no dejaba señales. Si Pinina gobernaba por reputación, El Mugre gobernaba por misterio. Su papel durante la guerra contra el Estado fue especialmente relevante. Se le vincula con múltiples asesinatos selectivos, especialmente de oficiales de policía, investigadores y agentes que se acercaban demasiado al cartel. En los barrios circulaban rumores de que El Mugre podía seguir a un objetivo durante días antes de ejecutar el golpe final, asegurándose de que no hubiera errores. Esa paciencia mortal lo convirtió en un arma extremadamente útil para Escobar. El contraste entre Pinina y El Mugre mostraba la diversidad letal dentro del cartel de Medellín. Uno era un líder temerario, conocido por su presencia dominante y su estilo casi militar. El otro, un fantasma letal que prefería trabajar solo y desaparecer en segundos. Ambos, sin embargo, compartían el mismo destino: convertirse en engranajes fundamentales de la maquinaria de terror del patrón. La ciudad de Medellín vivió algunos de sus momentos más oscuros bajo la influencia de estos hombres. Las comunas, que alguna vez fueron zonas vibrantes y llenas de vida, se transformaron en territorios donde reinaba la ley del cartel. Pinina y El Mugre representaban ese control absoluto, el dominio armado, la intimidación permanente, la vigilancia constante sobre cada movimiento. Para muchos habitantes, ellos simbolizaban el miedo diario que reinaba en los años 80 y principios de los 90. Con el tiempo, ambos sicarios se convirtieron en objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad. Sus nombres aparecían en listas negras, sus rostros en informes confidenciales. Sus rutas eran vigiladas día y noche. Pero capturar a estos hombres no era sencillo. Pinina contaba con protección y un ejército de jóvenes dispuestos a morir por él, mientras que El Mugre era casi imposible de rastrear. Aún así, su final llegaría, como el de todos los hombres que sirvieron al cartel, marcado por la violencia que ellos mismos ayudaron a construir. Si estás disfrutando este recorrido por los sicarios más letales de Escobar, no olvides suscribirte al canal para más historias reales.